¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el camino del Señor. Y como siempre nos da muchísimo gusto poder platicar con todos y cada uno de ustedes acerca de temas relacionados con nuestra fe, con la Iglesia Católica. Y el día de hoy estamos muy contentos, mi querido Edgar, porque tenemos un invitado de lujo. Un invitado de lujo, el padre Rafael González, directamente desde el puerto de Veracruz. Es un placer, padre. Bienvenido. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por la invitación. Padre, ¿es usted muy joven? Pues sí, vamos prácticamente en una etapa media, 38 años, y bueno, ya prácticamente 12 años de ministerio sacerdotal. Padre, para comenzar, desde luego, y hay que dejarlo bien establecido, una de sus principales gustos es el estudio de la Sagrada Escritura. Usted forma parte de una universidad, la clase de teología, etc. Díganos un poquito esta especialidad sobre la Sagrada Escritura. Bien, desde luego que cuando caminas en la fe, sabes que la Escritura es la base. Desde la revelación en Cristo, ahí encuentras el testimonio privilegiado de lo que Dios ha querido dar a conocer. Entonces, cuando estaba en el estudio de teología, me fui apasionando en la lectura, en la meditación, la teología misma. Pues todos los aportes de los profesores fue un gran signo que me fueron pues dando, y yo lo tomé con mucha pasión, mucho gusto. Ya después, al terminar mi formación, me quedé propiamente ahí en el seminario mayor, como auxiliar de economía, pasé de espiritual al menor, después al propedéutico, después me fui a hacer prácticamente unos estudios allá a Roma, breve tiempo también en Jerusalén, la licenciatura en Sagradas Escrituras, por allí con la especialidad en lingüística antigua. Pues hemos retornado prácticamente en la enseñanza, ¿sí?, a compartir con los muchachos esta área de la teología. Queremos saludar particularmente a toda la gente de Veracruz que nos haga favor de sintonizarnos a través de redes sociales, que agradecemos como siempre a la gente de toda la República que nos manda correos, que nos ayuda a seguir haciendo en el camino del Señor. Sagrada Escritura. Somos muy dados como católicos probablemente a tener nuestra Biblia en casa, sí, pero más como parte del ornamento que de un estudio periódico, de una investigación propia, de tratar de saber más. A veces siento como que nos da miedo, padre, meternos en la Sagrada Escritura. No sé si usted sienta lo mismo, yo así lo percibo. No siempre somos estudiosos de nuestra vida. Ciertamente comparto esta sensación. A lo largo de la historia de la Iglesia, pareciera ser que la Escritura estaba solamente dada a los consagrados, a los monjes, a aquellos que de una u otra forma eran pastores de las comunidades. Pero el pueblo de Dios no tenía acceso prácticamente pues a esta palabra. Incluso antes del Concilio Vaticano II iban a la misa y todo era en latín. Entonces pareciera ser que la Sagrada Escritura pertenecía a este gran misterio que solamente era comprendido por algunos, especialmente por los pastores, que bajo la lengua latina pues eran capaces de dominar, de escrutar la palabra, de leerla, conocerla, pero el pueblo de Dios no. Sin embargo, después del Concilio Vaticano II, estamos por ejemplo en los años 60, 65, 1963, 65 exactamente, pues la Dei Verbum, una constitución propia, ¿sí?, del Concilio Vaticano II, pues en realidad promueve la lectura, la meditación de la palabra de Dios y que se dé a conocer en lengua vernácula, en lengua propia, ¿sí?, de cada nación, de cada pueblo. Países. Y pues desde luego que hay una apertura, ¿sí?, para que los laicos, para que el pueblo de Dios tenga un acceso, una cercanía a ella, la pueda. Pero pasa algo, que pareciera ser que la palabra de Dios es un ornato dentro de la casa, que se va colocando en una esquinita, en el centro, pero es raro, es difícil alguien que la coja, que la medite, que haga una lectura orante, no sé qué pasa.
Y es precisamente que a lo largo de estos últimos años se ha planteado, ¿sí?, pues que en la iglesia se medite, se disfrute, se ore de la palabra de Dios, que es la presencia propia de la revelación de lo que Dios quiere, de la voluntad misma de Dios. Entonces sí parece como que algo está pasando. ¿Por qué no la tomamos? ¿Por qué no la saboreamos? ¿Por qué no la rumiamos? Si es la grandeza, no es historia, no es simplemente literatura, no es un libro de ciencia, es la misma palabra que viene de lo alto. Y dice, me queda muy claro que nadie ama lo que no conoce. En estos cuaresmales que me ha tocado la fortuna de poderlos pasar a su lado, me he dado cuenta mucho del amor a esa palabra que le tiene, del amor a ese Jesucristo por medio de la palabra, que justamente yo pienso que fue uno de los factores, y ya lo comentaba, importantes que detonó para poder escudriñar más la palabra. Y efectivamente, comienza bien a decir que tristemente no hacemos una lectura de una palabra, no nos metemos más a fondo y tendemos a no entenderlo, o entender lo que nuestra poca capacidad muchas veces nos da. Y ese es, yo creo que un error muy grande. En los cuaresmales, un compañero, un amigo, los primeros días, el segundo para ser exactos, me dijo, después del receso del primer tiempo, me dice, ya me voy a la casa porque estoy muy cansado y pues no lo entiendo. Y me quedé pensando, dije, ¿no lo entiendes? Pues ¿cómo que no lo entiendes? Uno, o estás muy cansado y no prestas atención, o realmente no tienes esa apertura que todos debemos de tener para poder aceptar esa palabra. Porque también tenemos que poner nuestra parte y decir, ok, vamos a hacerlo, vamos a poner el esfuerzo, ya que usted está haciendo, y es algo extraordinario, las pláticas cuaresmales que nos está dando, y perdón que me salga un poquito más, pero estamos en tiempo de cuaresma, la importancia de tener esos ejercicios cuaresmales, y que tristemente muchas comunidades, muchas parroquias no los brindan, por decirlo de alguna manera. Entiendo la poca asistencia a veces de la gente o la renuencia de tener esa formación, pero es básica para este tiempo de cuaresma, para poder adentrarnos en esa conversión y en ese seguimiento que todos debemos hacer. Sí, es cierto. La iglesia a lo largo de los siglos siempre se ha fijado en lo que es esencial en la vida del discípulo. Es importante siempre ejercitarnos en la vida espiritual. Estamos en una sociedad imbuida muchas veces por la velocidad, por lo material, por la economía, tantas cosas, pero a veces nos vamos perdiendo la alegría, vamos perdiendo la paz, el sentido propio de la vida. Y cuando detenemos nuestra vida, ponemos un alto y nos replanteamos cuál es el arte de la vida, el sentido de la vida, pues es entonces donde volvemos a tomar el rumbo. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es propiamente nuestra identidad, nuestra misión en este mundo? Yo creo que los ejercicios espirituales, especialmente los cuaresmales, es poner un alto en la vida, es colocarnos delante de Dios y es decir, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Es en verdad colocarnos delante de aquel que nos ha dado la vida y en realidad redescubrir cuál es el sentido propio de nuestra existencia, porque dice por allí un salmo, cansado de todo y sedientos de nada. A veces andamos en la vida perturbados, agobiados. Espérate, pon un alto. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está aquel que te da la plenitud, la alegría, la paz? Entonces los ejercicios cuaresmales, pues ese es eso, es en realidad ponernos delante de aquel que le da plenitud al corazón. Y yo creo que es lo que tratamos en general de buscar el sentido de la vida, buscar en este mundo, pues a qué nos llama Dios, qué quiere Dios de nosotros. Y dentro de todo eso, yo creo que también es básica la perseverancia. Y ya nos decía, bueno, ya me comentaba nuestro sacerdote, Fray Jesús, ¿y qué pasó con el programa? ¿Y qué pasó con el programa? Y dije, híjole, pues volvemos a lo mismo, tantas rivalidades en la vida, tantas actividades tal vez, que muchas veces dejamos lo poquito al Señor,
dejamos lo menos al Señor. Y pues no debería de ser así. Esa perseverancia debería de ser parte de nuestra naturaleza y lamentablemente los mexicanos exclusivamente o principalmente carecemos mucho de esa perseverancia en muchas ocasiones. Ya lo vemos en la vida del discipulado, con la gran multitud que caminaba con Jesús. Mientras había signos, pues la multitud ahí estaba. Cuando eso, la multiplicación de los panes, de los pescados, eran 5,000 hombres, aparte mujeres y niños. Pero cuando les empieza a anunciar realmente la cruz, la entrega de su propia vida por nuestra salvación, cuando ya no hay signos, cuando ya no hay milagros, la multitud da un paso atrás. Jesús mira a sus discípulos y les dice: ¿también ustedes quieren dejarme? Pedro responde: ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Pero perseverar no es fácil, porque implica en realidad convicción, implica el deseo profundo de caminar con Él. Y es cuando entonces nosotros queremos respuestas inmediatas. Pero la perseverancia implica una pedagogía de la propia salvación, una pedagogía del amor de Dios que no se da por caminos cortos. Dios no hace caminos cortos a su pueblo, a Israel. Bien lo pudo haber atravesado en 3 años, según la geografía bíblica, pero los quiso pasar 40 años para purificar no solo el corazón, la mente. A veces el perseverar es purificar realmente la propia vida, y eso implica experiencia de un Cristo que camina a Jerusalén y que hay que aprender a cargar la propia cruz. Implica la vida. No todo es fiesta, Claro. de alegría, también hay sacrificio, hay devoción, hay entrega. A veces el camino del Señor no es pura risa ni puro cotorreo, padre. Hay muchas cosas que hay que poner por delante antes para poder permanecer. Así es. Regreso rápidamente a lo que estábamos al principio. Yo le preguntaría esto. Cometemos errores a veces cuando compramos nuestra primera Biblia. Hay diversas traducciones. Está la Biblia la latinoamericana, está la Biblia del pueblo, está la Biblia de los jóvenes, y le seguimos. Hay algunos que tienen vocablos en castellano, y en el castellano a veces hasta antiguo. Hay palabras que nos suenan muy rebuscadas y nos puede suceder lo que le platicaba a Edgar. No lo entiendo. Yo le preguntaría, yo tengo a bien, gracias a Dios, de dar talleres para proclamadores de la palabra. Y una de las cosas que yo hago, en cuanto alguien empieza a leer y le pone cara de guapo, le digo: busca un diccionario. ¿Qué quiere decir eso? Meribá, ¿dónde está Meribá? Y tratar de encontrar el significado, porque no podemos leer algo que no entendemos. Y hay gente que, lejos de investigar o de meterse a buscar algo para entender lo que está leyendo, se queda con el laguna mental y le sigue. De tantas traducciones, padre, ¿cuál sería lo más accesible? Es una pregunta interesante, no es fácil de responder, porque el hecho de traducir un papiro, el hecho de traducir del hebreo al español, O del griego. o en el Nuevo Testamento del griego, por ejemplo, ya el traducir, hay muchos campos de la semántica, podríamos decir, del sentido propio del hebreo, del griego, del arameo, que no equivale con la misma profundidad que en español. En algún momento unos críticos dijeron: traducir es traicionar el texto. No, tampoco se trata de eso. Sin embargo, el hecho de traducir con una fidelidad, porque hay que salvaguardar la fidelidad del texto, y cuando me refiero al texto es el papiro, el códice, etcétera, pues es un gran reto, porque hay que conocer a profundidad el griego, el arameo, con el aspecto morfológico, sintáctico, con la crítica textual. Sin embargo, todo eso aplicarlo al español, pues es un gran reto.
Es un gran reto para los traductores. Por allí no es que alguien se siente y traduzca toda la Biblia, podríamos decir, del griego al español, no. Gracias a Dios tenemos mucha gente muy estudiosa, muy capaz, que se reúnen y a lo largo de muchos años pues van trabajando, van elaborando las traducciones. Si tú me dices la última, pues podríamos nosotros plantear la Biblia latinoamericana, por ejemplo, buena, la Biblia de Jerusalén. A veces el problema no estriba tanto actualmente en las traducciones, sino en los comentarios. Esto es algo a plantear. Que los comentarios son las letras pequeñitas que vienen con numeritos en la parte de abajo, al costado del párrafo que estamos leyendo. Así es, porque los comentarios están pensados para un destinatario concreto. Es decir, esta Biblia tiene una buena traducción, pero en sus comentarios, en su introducción, está dedicada a los jóvenes. Esta traducción bíblica está pensada para aquellos que estudian teología, muy distinta a los jóvenes. Entonces, padre, ¿qué Biblia es la mejor? Depende del destinatario. Si es una Biblia que le voy a dar para los niños, tengo que ver las introducciones que estén pensadas para ellos. Entonces, el problema no radica actualmente tanto en la traducción, que sí cambia por el aspecto, decía yo, semántico, pero sobre todo hay que pensar cuál es el destinatario para plantear qué Biblia proponemos. Escogemos, exactamente. Y lo que no cambia es el contenido, la palabra misma. Lo que cambia son las introducciones, son propiamente los comentarios. Eso es lo que muchas veces se va cambiando. Segundo, y hay algo interesante, las traducciones. Miren, a veces no es que esté mal la traducción, no. Es que, como le digo a mis alumnos, a veces es plantearnos, los críticos textuales, aquellos que se dedican a la investigación, a la exégesis, pues la última del Nuevo Testamento es la Biblia edición número 28 de la Nestle Aland. Es la última edición. ¿Y qué digo con esto? Pues que si en el Antiguo Testamento hay 4 variantes, así se le llama, el texto masorético, el texto de los 70, el texto de Qumran, el Pentateuco samaritano, bueno, ese no es problema. Ahí los críticos van agarrando. ¿Qué encontramos aquí del Génesis? Bueno, tenemos testimonios, diferentes testimonios, y van suturando los textos. El problema del Nuevo Testamento es que son más de 2000 evidencias, entre pergaminos, entre códices, que son mayúsculos, minúsculos, dices tú. ¿Qué se estudia actualmente? Pues se estudia precisamente qué papiro, qué códice es el más antiguo, cuál tiene mayor autoridad. Y es entonces que los que van editando, los que van prácticamente haciendo una nueva Biblia en cuanto a su redacción final, pues van perfeccionando, ¿sí? Van perfeccionando. Caemos aquí en un estudio muy profundo, que a lo mejor dicen, ay, padre, ¿qué significa eso? Padre, está medio enredado. No, es que la iglesia a lo largo de los años va meditando la revelación que se nos ha dado. Tenemos muchas fuentes, pero la iglesia actualmente, por la exégesis, va investigando, tiene sus papiros, tiene sus fuentes, tiene sus códices, y poco a poco va viendo cuál principalmente son los papiros más antiguos, los más originales, y sobre eso se va traduciendo. No es lo mismo una Biblia traducida por una edición del año 60 a una Biblia que se ha traducido en estos años, 2020, por ejemplo. Sin embargo, el día de ayer, en la plática que nos dio, leyó un fragmento, leyó un capítulo de una Biblia que me dijo que estaba en hebreo, que la tenía, y la comparó con una Biblia de Jerusalén, una Biblia que teníamos aquí, y ahí es donde cabe esa riqueza de los verbos que no, por decirlo de alguna manera, se quedan cortos, porque es tanta riqueza o tanto lo que uno puede traducir, lo que uno puede expresar,
que haría falta, yo creo que el doble de Biblia para poder y dejar hacer de una manera en más. el aspecto, por ejemplo, de libros seculares, ¿no? Se habla mucho de que no es lo mismo leer cualquier obra en su idioma original a leer las traducciones. Claro. Que en muchas ocasiones, por ejemplo, si quieres leer lo mejor de Oscar Wilde o de Ernest Hemingway, lo tienes que leer en inglés. Claro. Porque ahí vas a encontrar el sentido y muchas situaciones. Digo, no todos vamos a poder leer en arameo antiguo, ¿no? Verdaderamente creo que es un poco nebrado. Pero sí hay que dejarlo bien claro, ¿no? Sí tratar de encontrar, y yo me quedo con eso antes de la primera pausa, buscar el grupo al que vamos a llegar para escoger la Biblia. Claro. Totalmente. Estamos en el camino del Señor, faltan muchas preguntas, faltan cosas interesantes para platicar con el Padre. No se vayan, regresamos. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Madre Teresa de Calcuta. Amor, 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 a Cristo la dice, Cristo dice, ames a mismo, ama a ti mismo, Dios César, Dios César. Amor, 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 a Cristo la dice, Cristo dice, ames a mismo, ama a ti mismo, Dios César, Dios César, Dios César, Dios César, amor. Estamos de regreso, amigos. Gracias por continuar con nosotros en el camino del Señor. Rafael, gracias por seguir con nosotros y seguir platicando un poquito acerca de esto tan interesante que es los textos bíblicos, la Sagrada Escritura en general. No me puedo quedar con las ganas de mencionarlo porque también hay que tomarlo en cuenta. Y antes de seguir, desde luego, exclusivamente nuestra Biblia, el famoso epíteto que se utiliza por parte de los hermanos separados de la sola Escritura y de que ellos tienen las famosas Reinas Valeras y que ellos tienen menos libros que nosotros. ¿Cómo lo tomamos los católicos, padre, en este sentido? Sobre todo esta situación tan en contexto que manejan ellos de que si no está en la Biblia no es cierto. Sí, desde luego que podríamos preguntarnos, ¿qué fue primero, la Biblia o la comunidad? Desde luego que el hagiógrafo, el mismo Espíritu Santo, que es el autor propiamente de la Escritura, pues lo confiere a una comunidad ya establecida, Hechos de los Apóstoles. Y en cierta manera la comunidad, ¿sí?, es quien acoge la Escritura, el testimonio propiamente de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Hablar del tripoide teológico en relación con, podríamos decir, los hermanos separados, que es sola Escritura, nosotros tenemos también la tradición y el magisterio. En este sentido, nosotros reconocemos la autoridad que le ha conferido Cristo a su vicario, en este caso Pedro, y la sucesión apostólica, juntamente y en colegialidad propiamente pues con los apóstoles. Ellos defienden, ellos iluminan, ellos en cierta manera exponen las verdades que están en el depósito de la fe, en la Sagrada Escritura y en cuestiones de moral. Pero es tan importante el magisterio porque no solamente es yo y Dios, yo y la Biblia. El mismo demonio utiliza la Sagrada Escritura para tentar al Hijo de Dios. El solamente yo leer la Escritura, Pueden ser las tentaciones
está escrito que... Está escrito y que... él las usa, tiene toda la razón. Exactamente. Entonces, podríamos nosotros agarrar la Escritura y decir, es que esto dice Dios, es que esto dice aquí. Pero es importante siempre dejarnos auxiliar, dejarnos acompañar por la iglesia. Porque si yo digo, es que aquí dice esto, pero si leo un texto más adelante, si tu ojo es motivo de pecado, arráncatelo. Oye, si quiero tomar literalmente acá, ¿por qué no tomarlo acá? No se trata simplemente de leer por leer. Hay algo que se llama el Sittenleben, palabras propiamente alemanas que significan el texto dentro de su contexto. Y para ello, el magisterio te expone, te enseña, te acompaña. Y no me refiero solamente al magisterio actual, sino a la herencia de muchos años, de toda la historia de la iglesia, en el que grandes hombres, santos, sabios, hombres dedicados a la reflexión, a la meditación, en realidad han enriquecido a la iglesia actual y que somos herederos de una profunda reflexión que a lo largo de los años se ha cimentado y que a lo largo también de la tradición de la iglesia hemos nosotros de celebrar, hemos de nosotros de expresar, hemos de vivir. Por tanto, la sola escritura, sí, cierto, la medito, sí, cierto, leo, me alimento de ella, pero siempre dentro de la comunidad, en comunión con los apóstoles, siempre en comunión con la iglesia, siempre en comunión con los pastores. Si no, corremos el riesgo de estar en otro lugar, que no es el sentido de la escritura. Y tomar lo que tal vez a uno nos convenga, ¿no? Y justamente la enseñanza del día de ayer nos enseñaba cómo hacer un estudio de ese capítulo, de ese versículo, buscando los límites, identificando los personajes, viendo la intención del narrador para poder comprender un poquito más adentro de lo que realmente nos quiere decir y no lo que nosotros podamos interpretar muchas veces equivocadamente. Claro, yo pienso que, por ejemplo, para hablar de un carro que se ha decompuesto, un auto, pues vamos con el mecánico, ¿no? Uno no tiene la capacidad de abrir un motor y no, hay gente. Aunque unos quieran. Yo conozco a unos que son psicólogos, padre. No, si tú estás enfermo, lógicamente pues vas con el médico. ¿Por qué? Porque confías que sabe, porque sabes que ha desarrollado la técnica, la ciencia. Pero en el tema de Dios todos saben, todos dicen es que yo lo sé, es que yo estudié. Espérate, también hay una ciencia, hay un método para entrar en el lenguaje de la Escritura. Y con mayor razón, la Biblia, porque son parámetros distintos a una ciencia humana. Aquí entra una ciencia divina, implica mucho respeto, mucha reverencia, implica en realidad un fundamento, un método. Si no, pues también descomponemos no solo un carro, no solamente hacemos, sino también la misma escritura, tristemente la destrozamos. Normalmente, cuando nos acercamos con la gente que va más adelantada que nosotros, uno de los primeros consejos que nos dan, y quiero en este caso conocer su opinión, es: empieza por favor a leer el Nuevo Testamento. No te metas con el Antiguo Testamento si nunca lo habías hecho. ¿Qué piensa de este tipo de consejos? En mi experiencia, en mi criterio, a veces pueden decir, empieza por los evangelios. Otros dicen, no te metas no solo con el Antiguo Testamento, ni siquiera hagas el Apocalipsis. Te vuelves Como loco. si el Apocalipsis fuera, no sé, algo así prohibido, misterioso, ¿no? Exactamente. No. Sean los evangelios, sea cualquier texto, siempre es importante un método. Reconocer los distintos enfoques, reconocer qué tipo de género literario estoy leyendo. Porque un evangelio es un evangelio y tiene un cometido, tiene un destinatario concreto. Entonces, cualquiera puede leer
lo que quiera. No es necesario primero el Evangelio, en mi criterio. No es necesario primero el Antiguo Testamento, desde el Génesis, no. Lo que vayas a leer, leo a usted una buena introducción a ese bloque. Si usted va a empezar por los Evangelios y tiene la Biblia de Jerusalén, lea la introducción, déjese acompañar, déjese ayudar por la misma Sagrada Escritura. Para eso están las introducciones, para eso están los prólogos, para explicarle qué tipo de lectura, bajo qué encuadre tiene que leer el texto. No es lo mismo leer un relato judicial, un relato militar, a un relato propio del Evangelio. Son dos elementos distintos. ¿Quién me lo explica? Pues una buena introducción bíblica. Yo por ahí siempre les aconsejo, vayan y participen de una catequesis bíblica, aliméntense en realidad de la palabra de Dios, vayan conociendo, porque es mentira de que en la iglesia no enseñan, no. En cualquier diócesis, en cualquier parroquia siempre hay espacios para que en realidad, si tú quieres meditar, si quieres caminar en la palabra de Dios, siempre va a haber pequeños cursos bíblicos. Yo, en mi opinión, más que decir esto o el otro, déjate acompañar y sé humilde. Aprende a leer una buena introducción a lo que vayas a leer, y segundo, entra un buen curso de Sagrada Escritura, nivel básico, pero que te da unas orientaciones bellísimas para poder ir caminando de la mano con el magisterio, con aquellos que ya han caminado delante de ti. Que no me sacan de que no tienen tiempo, que tenemos tiempo para todo. Si nos damos tiempo para otras cosas, de veras, si tenemos la intención de acercarnos a nuestro libro sagrado, pues hay que hacerlo, como dice el Padre, con guía, no así como dicen, a lo borras. Así de sencillo. Y perdona que te interrumpa, también hay distintos tipos de cómo puedo o para qué fin leer la Sagrada Escritura. Si es para estudiar, si es para una catequesis, pero también una lectura espiritual. Incluso puedo agarrar un salmo y meditarlo. Me dicen a veces, Padre, ¿por qué empiezo? Bueno, ¿qué quieres? No, pues que quiero meditar delante del Señor, quiero una palabra de Él. Ok, mira, tienes 150 salmos, con que antes de acostarte o a levantarte leas un salmo. ¿Con qué oraba nuestro Señor Jesucristo? Los salmos, un buen judío, su riqueza son las obras sapienciales, especialmente los salmos. Así es. Es músico. Hemos tenido la oportunidad de compartir un poquito en la semana, de igual manera. Que eso es maravilloso y eso es muy importante. Y de una vez te pregunto, ¿qué llevamos esta semana en música? Te voy a decir te voy a dejar que lo deduzcas. Un canto precioso que tiene una frase muy bonita donde dice: la paciencia todo lo alcanza. Estamos hablando de una gran escritora de la época romántica de la época mística de la literatura española. Es correcto. Fundadora de una orden extraordinaria, doctora de la Iglesia. Sí, así es. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? De Santa Teresa. Es Santa Teresa de Ávila. Así que, ¿estás en el camino del Señor? Vamos a la música. Dice, quien a Dios tiene, nada le falta, y termina con esa bella expresión: solo Dios basta. Con eso nos vamos, regresamos. Nada te espante,
Regresamos al camino del Señor y bueno, pues ahí está la sección musical, como siempre. Muy bien, muchacho, muy bien, excelente. Y desde luego, decía Santa Teresa de Ávila, muero porque no muero, las carmelitas descalzas. Calzas, así es. Y ella y San Juan de la Cruz, importantísimos en la literatura española, más allá de la religión. Sí. Unas personas profundamente espirituales, una mística que ha aportado a la iglesia, ha oxigenado en su tiempo y ha heredado en realidad un aire nuevo a la iglesia. Estoy equivocado, no, es la primera doctora de la iglesia. ¿Doctora? Sí, doctora. Sí, se dice fácil, en una época en donde las mujeres no formaban parte de esto y ella lo hizo. Rompió un gran paradigma. Verdaderamente, es una realidad. Padre, viendo esto que estábamos platicando un poquito antes de la música, yo le preguntaría rápidamente si tengo interés por comenzar a leer y a profundizar. Hay 3 evangelios sinópticos y está el evangelio de San Juan. Por ejemplo, a nuestro seráfico padre San Francisco de Asís le apasionaba el evangelio de San Lucas porque es muy mariano. Cada uno de ellos tiene hay gente que dice que San Juan es un poquito más elevado, pero volvemos a lo de la apocalipsis que platicábamos antes de la música. Yo le pregunto, ¿cómo escogemos el evangelio correcto para empezar? El evangelio correcto, yo creo que cada evangelio tiene su propia mística, su propia riqueza. Sin duda el destinatario de cada evangelio, si nos vemos, por ejemplo, Mateo utiliza recursos del Antiguo Testamento para decir que Jesús es el cumplimiento de la promesa, pero Podríamos decir que es más para el pueblo judío. para el pueblo judío, pero tiene sin duda pues todo un lenguaje también eclesiológico, tiene unas parábolas que te hacen muy cercano al reino de los cielos. El Evangelio de San Mateo es maravilloso para contemplar la historia de la salvación en Cristo Jesús. Lucas, como expresabas, ¿no? Tiene una eclesiología bellísima y si podemos decir de qué se resalta en el Evangelio, sin duda la misericordia es un tema fundamental, pero también el tema del Espíritu Santo es otro punto clave ahí en el Evangelio. María misma, la figura de nuestra Madre Santísima, es clave. Marcos, al ser el Evangelio más breve, no significa que no posea una profundidad. No, Marcos, leer la pasión, muerte y resurrección es encontrar en pequeña síntesis la profundidad de la redención, ¿sí? Marcos en verdad ha abrazado de una forma tan simple y tan profunda el misterio de la redención en la pasión, muerte y resurrección. San Juan, dicen, a veces es muy elevado. Yo siempre he dicho a mis alumnos, elevado a lo mejor en cuanto a que rompe con la estructura propia de los sinópticos. Pero lo que es, por ejemplo, Marcos y San Juan son los más fáciles en el campo propiamente del lenguaje, ¿sí? En el campo de la semántica, son directos, van también repitiendo, como que se va uno saboreando, disfrutando, llega a un punto, regresa, vuelve a caminar, regresa. El lenguaje es así, eso lo hace simple, lo hace sencillo, pero también nos enseña cómo pues, la palabra se ha hecho carne y ha habitado, ha puesto su morada entre nosotros. El prólogo tiene la intención de mostrarte pues, que en verdad el Cristo, la palabra, pues es Jesús de Nazaret. Y totalmente a los sinópticos, que Jesús de Nazaret es el Cristo. Son propiamente, es que en el Evangelio de San Juan hay algo muy hermoso, porque cada personaje, si tú vas siguiendo a los personajes, ponte en el lugar de los personajes. Antes de este corto, decíamos de un tema de ayer sobre el análisis narrativo. Métete en el narrador te va llevando de la mano en cada evangelista. El narrador, híjole, te presenta los personajes, te presenta el marco del texto. Si tú sigues el narrador,
vas a conocer la intención del autor, porque te presentan los personajes, porque se te presentan los tiempos, el narrador te presenta los espacios, el narrador te va detallando, el narrador es tu aliado en la lectura. Si quieres hacer lección divina, yo siempre he dicho, aprende qué es el análisis narrativo, ver límites del texto, ver narrador, ver personajes, ver tiempos internos, ver tiempos externos, ver espacio, y todo eso el narrador te va llevando de la mano y te va llevando hasta ponerte en algo que se llama, decíamos, la anagnórisis, el reconocimiento de quién es Jesús. Los personajes tienen eso, van escalando, van escalando, van escalando, hasta que llegan a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que eso es la particularidad de los evangelios, dejarte acompañar por el narrador también. Y como dato, estábamos hablando de la peripeteia el día de ayer también, y justamente hace muchos años, en la parroquia donde pertenecía en León, Guanajuato, en unos cuaresmales, ahí yo viví mi peripeteia por las personas que estaban dando justamente los cuaresmales, ¿no? Y nos mueve a esa parte de empezar una conversión para poder conocer a Jesús. Entonces la importancia de poder vivir unos ejercicios cuaresmales, estos ejercicios cuaresmales han sido excelentes, divinos, que en lo personal me han enseñado mucho desde cómo poder hacer un análisis de conciencia más profundo con los mandamientos bajo una perspectiva más completa y cómo hacer una lectio bajo ese análisis que nos acaba de mencionar el Padre, cómo profundizar más en los textos para poder comprenderlos y saber qué realmente nos quiere decir el Señor mediante esas palabras. Es algo muy, muy, muy interesante. Me acabas de dar pie para algo muy importante. Tienen tarea. Porque muchos de ustedes en este momento estaban oyendo a Edgar y dijeron, ¿pero de qué? Entonces, eso pasa cuando lees los textos bíblicos. Y si no investigas, ahorita ya lo oíste. Y seguramente muchos de ustedes dijeron, y le regresaron al video, ¿qué dijo? ¿Qué? Entonces, tienen tarea. Si quieren aprovechar lo que nos está platicando el Padre Rafael y entender el sentido de lo que estamos diciendo, investiguen lo que no entiendan. Claro, yo creo que tenemos una gran riqueza, digo, hay luces y sombras en la posmodernidad. Está lo que es la tecnología, híjoles, tenemos la información delante de nosotros. Si no he leído, Sí. Si me da flojera ver un libro. A veces metemos que en Face tantas cosas hermosas, investigamos aquí, investigamos acá, que una novela ya y vamos en el camión leyendo algo. Oye, si te interesa la Sagrada Escritura o te debe de interesar, apasionate, investiga, tienes los medios. Antiguamente qué difícil era, porque conseguir una obra era carísimo y de difícil acceso. Conseguir un buen libro era complicado. No, ahorita nada más googleamos, ponemos peripeteia y ahí enseguida viene Dijo peripeteia y dijo exégesis. Ahí está otra palabra. Por favor, investiguen, eso es muy, muy importante. Vamos a ir a pausa, no se vaya, regresamos para el último bloque. Le vamos a preguntar al Padre que nos recomiende una película que le guste a él, una película católica, una película que nos hable de la fe o algo que a él le guste en lo particular, y vamos a platicar un poquito del libro del día. Así que no se vaya, es en el camino del Señor. Regresemos. No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. Madre Teresa de Calcuta. Tienes una cita con el amor. Escucha, ve, siente. Monte María y descubre el amor de Dios. Monte María, radio, televisión e internet. La voz del amor. Regresamos en
camino del Señor, muchas gracias por estar con nosotros y seguimos platicando con el Padre Rafa, Desde la parroquia de San Antonio de Padua. a quienes agradecemos las facilidades para permitirnos grabar el día de hoy aquí. Y como siempre, nuestra recomendación, ¿no? Si tienes algún tema que a ti te interese, tienes algún sacerdote, algún religioso, algún grupo parroquial, alguna comunidad que tú quieras recomendar para que nosotros te visitemos y demos a conocer el trabajo de la iglesia que formamos todos, ahí está el correo, haznos llegar por favor el WhatsApp, y haznos llegar tu sugerencia, qué temas quieres ver, estamos totalmente abiertos a sus sugerencias. El programa no lo hacemos nosotros, lo hacemos todos, como hermanos, el día de hoy. Padre, y antes de entrar en otra cosa, ¿tiene alguna película favorita que toque el tema de la Iglesia Católica o de Jesucristo, de algún santo? Pues en realidad, favorita como tal, no. Sin embargo, cuando veo la vida de los santos, yo estoy en un seminario, en esta época de Cuaresma, siempre los espirituales nos proponen una película de algún santo. Pues en realidad me apasiono viendo cualquier película, en verdad, de los santos. Antiguamente, cuando estaba en mi formación, pues era leer la vida de los santos. Y era interesante, pero ahora que veo las películas, pero sí, la que me impactó es la de Mel Gibson, la de La Pasión de la Cristo. de la Pasión de Cristo. Esa en su momento, hombre, lloré ahí en el cine. Yo creo que a todos. Pero hay películas muy interesantes. Por ejemplo, la última por allí que vi del Padre Pío, extraordinaria su vida. Tuve la oportunidad de ir y visitar donde está sus restos, su cuerpo. Y me traje material, entre ellos una película. La he visto yo creo como 5 veces porque me apasiona su vida, ¿sí? Yo creo la vida también de San Francisco de Asís. Yo creo que cualquier película, cuando uno tiene el deseo de la santidad, pues te vas a enganchar. Te vas a enganchar cuando tienes hambre de santidad, cuando quieres vivir en la gracia. Son modelos que cuando los ves ahí como propuesta de santidad, tú dices, híjole, pues qué gran hombre, qué gran mujer. ¿Sí? Y bueno. Qué bueno que mencionaba eso, porque dije, vamos a dejarlo bien claro. Una cosa no compensa la otra. Estamos maravillados, desde luego, creo que todos nos gusta el cine, todos nos gusta la televisión, pero siento, Padre, que también a veces, ya en estos tiempos, preferimos ver una de las 1500 historias bíblicas que aparecen en series de televisión o en películas que abrir la Biblia. Entonces nos esperamos a ver todo ya predigerido, todo así muy bonito, en vez de meterte e investigar y de leer. Una cosa se complementa con la otra, pero primero nuestro texto. Claro. Siempre es importante irnos a las fuentes. Cuando vemos una película, pues ya hay en el trasfondo, pues un mediador, un productor, todo un pensamiento, una reflexión humana. Yo siempre le digo a los muchachos, ¿sí? Cuando leen, pues de forma virtual, pues es una gran riqueza porque tenemos el medio, pero oye, agarra un libro. Huélelo. El libro es un tesoro, ¿no? Es un tesoro invaluable, invaluable. Cuanto más la Sagrada Escritura. Podrás ver una película, podrás ver a lo mejor cortometraje, podrás ver una serie, pero la fuente es la fuente. Vete a la fuente. Haz tu propia meditación, haz tu propia oración. Y es entonces que cambia el asunto. Sobre todo porque no deja de ser una película que lleva un marketing, que lleva algo para poder enganchar a la gente, y muchas veces, si no es que en todas las veces, se distorsiona realmente la realidad del fin, ¿no? ¿Para qué? Pues porque no les va a gustar realmente contar las cosas como realmente pasaron, ¿no? Entonces, muchas veces, y hay un compañero mucho que saca mucho el tema, es que en esta serie, y Fray Jesús, espérame, es que dijo ya, cortes en Netflix de ahí, hombre, mejor póngase a leer, ¿para qué? Para que se ilumine de una manera correcta. Claro. Y hay que dejar claro, ¿no? Hay un director. La gran ventaja que tienes cuando eres tú el que está
metido en el texto es que en tu imaginación, el director de la película mental que estás leyendo eres tú. No es la visión de alguien, es tu propia visión en base a lo que estás leyendo. Entonces, sé tu director y hay que leer, eso es importante. Y el día de hoy, el libro que les recomendamos es escrito por Francisco Javier Nguyen, que es un sacerdote vietnamita. Este librito se llama 5 peces y 2 panes y habla de la vida en la fe de este sacerdote en Vietnam y su contacto directo con la Eucaristía en prisión. ¿Sí? En prisión lo llevaron por su fe, por no dejar de profesar su fe en Cristo Jesús. No les voy a platicar más porque pues, para eso se trata, que lo compre, que lo busque, que lo vean, en cualquier librería católica lo va a encontrar. 5 panes y 2 peces. Como la canción de Jesús, de aquí hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces. Y él encuentra a Jesús en Eucaristía, en donde menos se lo imagina. Después búsquelo, vale la pena, créanme, vale la pena, es un gran libro. Tuve la oportunidad, perdón, de escuchar directamente su experiencia de este cardenal, por allí en una plática que nos dio directamente a algunos sacerdotes. Y definitivamente cuando leí esta obra es muy fiel a lo que él mismo ha expresado de manera oral. En este libro expresa con fidelidad su experiencia de lo que yo he oído. Entonces, se los recomiendo. Está 5 panes. Fuertemente recomendado. Está chiquito, no cree usted que es un librotote, no, es una cosa muy delgadita, pero sí recomendamos, tratamos de recomendar siempre libros que te enriquezcan en algo y sobre todo de la Eucaristía. Esa es impresión. Padre, una especie de guía práctica para nuestros amigos que nos están viendo para acercarse. ¿Algo que usted quiera recomendar sobre su acercamiento a la Sagrada Escritura? ¿Hay alguna especie como de mini manual que usted tenga, algo que le quiera decir a la gente para que se animen, para que investiguen, para que lean, para que asistan a los cursos, en fin? Bien, ante todo, en tu oración pídele siempre a Dios que te dé el hambre de escuchar su palabra, el deseo, porque esto es un don. No es simplemente de iniciativa propia, voy a hacerlo. Hablamos de la perseverancia, puedes empezar un día, 2 días, pero te das cuenta que pasa un mes y ya lo has dejado. Pídele a Dios primero, invoca al Espíritu Santo antes de hacer una lectura de la palabra de Dios. Y segundo, pues en realidad pregúntale a tu párroco, a los sacerdotes de tu comunidad, acércate a ellos. De verdad es todo un desafío el dar ese paso, el querer, ¿sí? Soltar un poquito la pereza, la indiferencia y dar el paso a querer abrazar la palabra de Dios. Y hay que hacer algunos signos. Mi primera recomendación es acércate a tu párroco. Pregúntale, oiga padre, ¿por qué? Porque hay mucha información en el internet, hay muchos cursos, pero la presencia es clave, es fundamental. La presencia. En lo virtual a veces no expresamos el afecto, la pasión, los sentimientos, pero cuando entras a un curso y está un padre y verdaderamente lo hace con amor, nos enriquecen mucho. Busca un curso bíblico en tu comunidad. Y tercero, pues te diría, agarra la Sagrada Escritura que tienes en casa. Podríamos también recomendar en este sentido la Biblia de Jerusalén o la Biblia latinoamericana y léete las introducciones. Empieza por allí, leer una buena introducción bíblica. Busca en alguna librería cercana en internet algún libro que refiera propiamente a una introducción a la Sagrada Escritura, ¿sí? Que esté avalada por un obispo, por un cardenal, porque hay muchas cosas, pero a veces no nos lleva el camino, podríamos decir,
en comunión con la iglesia. Entonces siempre ahí en la introducción chécate que esté dirigido, que esté aprobado pues, prácticamente por un obispo, ¿sí? Y en este sentido arranca, te da ese paso, ¿no? Es importante dar el paso, pero ya, ¿no? Después, no, pues ya en vaca, no, cuando, no, ya, en verdad, no pierdas el tiempo, abraza la Sagrada Escritura con amor. Agarro una libretita y lo que no entiendas, escríbelo, pregúntaselo, habla como el Padre. Nunca te quedes con las dudas y mucho menos dudas en relación al Señor. Jamás, ¿no? Y como bien dice, y lo dijo desde el principio, acércate a tu sacerdote, platícalo en comunidad, disfruta y vive tu iglesia, ¿no? Que eso es lo más importante de todo. Mi querido Edgar, ¿algo más que tengas que preguntar? No, pues bien dice el canto, la paciencia todo lo alcanza, pero sobre todo la perseverancia. Porque aunque seas paciente, si no perseveras, te puedes también salir del camino, ¿no? Y es una verdadera experiencia lo que hemos vivido esta semana con el Padre. Lo recomiendo y los invito a que busquen sus ejercicios cuaresmales en esta ocasión o la próxima, para que viva una cuaresma verdaderamente encaminada en el Señor. No, y hay que dejarlo bien claro. Ya ando en Roma, ya ando en Jerusalén, y está en Tijuana, ¿no? Y agradecer cómo lo ha tratado, Padre. Muy bien, los padres de esta comunidad pues han sido a todo dar, la verdad me han recibido, acogido muy bien. Su comunión, su fraternidad ha sido un signo que me ha enriquecido en mi ministerio. Y la comunidad, sí, el pueblo, pues sin duda es mi gente. Me siento identificado, me siento, pues de parte de ellos hacia mí, con mucho cariño, me han recibido pues bastante bien, decimos a todo dar. Entonces, pues en realidad la iglesia es así. Cuando estamos unidos bajo una sola fe, bajo una, podríamos decir, espiritualidad, nos sentimos hermanos. Y lo que he encontrado pues, son hermanos en esta comunidad. Y pues no, espero que no sea ni la primera ni la última, que un poco más adelante podemos ser, no sé, donde quiera que se encuentre, si se regresa a Veracruz, ahí le vamos a estar dando la copa de vez en cuando. Cuando se nos atore el caballo en Sagrada Escritura, seguramente le vamos a ver. Sí, no, y es un desafío, ¿eh? No crean que es sencillo. En mi experiencia, les he comentado que por primera vez dije no puedo cuando empecé un estudio serio de la Sagrada Escritura. Lo que hace el Señor primero es destruir lo que crees que conoces de Él, para que una vez destruido la soberbia, el orgullo, que se empieces a construir de su mano. Ciertamente la palabra tiene un doble filo. Por una parte te consuela, te anima, pero también por otra parte te hiere, ¿no? Entonces la palabra de Dios es todo un don, una riqueza que Dios ha dado a su iglesia, a todos nosotros. Padre, nos bendice, nos despedimos con una oración. Claro que sí. Gracias, Señor, por este día que nos concedes. Queremos poner en tus benditas manos a todo el auditorio, a todos los que nos están escuchando, la alegría que la paz que brota de la cruz sea un don para todas las familias. Bendícenos abundantemente, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares y permanezca para siempre. Amén. Señoras y señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Edgar. Muchas gracias, los esperamos en los próximos programas y no dejen de darnos like. Y de escribirnos, díganos qué quiere ver, eso es lo más importante. El programa lo hacemos ustedes y nosotros, Padre. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho, ¿eh? Dios lo bendiga. Gracias a ustedes. Gracias. Seguimos juntos en el camino del Señor. Nos vemos en la próxima.